Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. En esta oportunidad trabajaremos en el tema de óxidos y anhídridos. Estos son compuestos inorgánicos binarios, compuestos binarios oxigenados. Quiere decir que llevan en su estructura el átomo de oxígeno. En este caso pueden ser óxidos o anhídridos. Cuando hablamos de óxidos, se habla de la combinación de un metal con el oxígeno y también se conoce con el nombre de óxido básico. Los anhídridos se forman por la combinación de un no metal con el átomo de oxígeno y reciben el nombre de óxidos ácidos. Estos compuestos se forman a partir del intercambio de valencias entre ellos. ¿Qué pasa si las valencias son pares? Antes de intercambiar las mismas se deben simplificar y posteriormente intercambiar sin signos. Si las valencias son impares, en este caso no se simplifican, intercambiamos directamente. Si uno de los elementos tiene una valencia par y el otro no, de la misma manera solamente intercambiamos de lugar las valencias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo intercambiamos? Por ejemplo, si el primer elemento químico tiene valencia más 5 y el otro tiene menos 2, nos damos cuenta que no son números pares en ambos casos, por lo tanto vamos a intercambiar directamente de esta manera. El 2 viene a la parte inferior como subíndice del primer elemento químico y el 5 como el número de átomos del segundo elemento químico, que sería oxígeno. Cabe recalcar que el oxígeno siempre va a tener la valencia de menos 2. Otro ejemplo, si el elemento químico tiene más 6 y como sabemos oxígeno tiene menos 2, este es un caso donde las valencias son pares. Por lo tanto, debemos simplificar antes de intercambiar. La mitad de 6, 3 y la mitad de 2, 1. Por lo tanto, quedaría de esta manera. Sin embargo, recordemos que el número 1 en química se sobreentiende, no se anota, quedando el ejercicio de esta manera. Hablando ahora de elementos químicos, tenemos dos ejemplos. En el primer caso, sodio tiene la valencia de más 1, oxígeno, valencia menos 2. No son números pares, por lo tanto intercambiamos directamente. El 1 no se ve porque se sobreentiende. Estamos hablando de un óxido porque el elemento químico que se combina con oxígeno es metal, sodio. En el segundo ejemplo, cuando cloro trabaja con su valencia más 3 y oxígeno con su valencia menos 2, como siempre, tampoco son números pares, por lo tanto intercambiarán directamente, de la forma en que cloro va a tener 2 átomos y oxígeno 3 átomos. Este es un ejemplo de anhídrido porque el elemento que se combina con oxígeno es no metal. Todos estos compuestos que se van a formar van a recibir un nombre de acuerdo a 3 reglas de nomenclatura. Ya habíamos mencionado anteriormente que la nomenclatura tradicional utiliza prefijos oso, hipooso y perico, que dependen del número de valencia del elemento químico. En la nomenclatura Stock utilizamos números romanos y en la nomenclatura IUPAC prefijos que indican la cantidad de átomos de un elemento químico en el compuesto. No olvides, metal más oxígeno nos da un óxido, llamado también óxido básico. Si es un no metal, nos dará con oxígeno un anhídrido, conocido también como óxido ácido. Vamos con el primer ejemplo. Cuando tenemos la fórmula final sodio 2, oxígeno 1, vamos a nombrar este compuesto con las 3 reglas de nomenclatura. Sabemos que sodio tiene una valencia de 1 y como es la única valencia llevará la terminación ico. Por otro lado, sodio es un metal, por lo tanto el nombre del compuesto será óxido sódico.
o también puede nombrarse con el nombre de óxido de sodio, simplemente, ya que los elementos que tienen una sola valencia llevan la terminación ico o de. Por lo tanto, será óxido sódico u óxido de sodio. En la nomenclatura Stock, siempre colocamos la palabra óxido, seguido de la palabra de, el nombre del elemento, en este caso que es sodio, óxido de sodio, y la valencia del elemento entre paréntesis y en números romanos. No estamos hablando del número de átomos que tiene ahora, tampoco hablamos de la valencia simplificada, sino de la valencia inicial que era +1. Por lo tanto, será óxido de sodio romanos 1. La nomenclatura IUPAC, que es la más ordenada, empieza desde la parte de atrás. En este compuesto hay un átomo de oxígeno, como les decía, donde queda vacío se supone que hay uno. Y al número 1 se dice mono, por lo tanto será monóxido de disodio. Ese es el nombre en la nomenclatura IUPAC. En el segundo ejemplo, la fórmula final tiene 2 átomos de cloro y 3 átomos de oxígeno. Cloro es un elemento no metálico, por lo tanto, al combinarse con oxígeno está formando un anhídrido. Estamos hablando entonces de un anhídrido. Por otra parte, el elemento cloro tiene valencias de -1, +1, +3, +5, +7. Con la valencia +3 lleva la terminación oso. Por lo tanto, en la nomenclatura tradicional, su nombre será anhídrido cloroso. En la nomenclatura Stock no utilizamos la palabra anhídrido. Mantenemos la palabra óxido, la preposición de y el nombre del elemento, que sería cloro. Óxido de cloro, romanos 3, ¿no? Porque es la valencia inicial de cloro, no la que se simplificó, no la que intercambió. La nomenclatura IUPAC, que decía que es la más ordenada, empieza desde la parte de atrás. Por lo tanto, será trióxido de dicloro. Ese es el nombre en la nomenclatura IUPAC. Sin embargo, cuando ya tenemos una fórmula final, una fórmula terminada, vamos a tener que realizar un análisis para identificar la valencia inicial del elemento, en este caso de platino. Sabemos que platino tiene valencia +2 y +4. Si estuviese trabajando con la valencia 2, oxígeno -2 se simplificaría y en ambos lados quedaría 1, 1. No es el caso. Con 4, si platino trabaja con 4 y oxígeno con -2, son números pares, se simplifican. Por lo tanto, platino tendrá 1, oxígeno tendrá 2. Para nombrar este compuesto, vamos a utilizar la palabra óxido, porque es un metal, y la terminación ico, porque es la mayor valencia. Por lo tanto, será óxido platínico. En la nomenclatura Stock, les decía, utilizamos la palabra óxido de, el nombre del elemento que es platino y la valencia inicial, no la que se simplificó, 4, entre paréntesis y en números romanos. Por último, en la nomenclatura IUPAC, el nombre será dióxido de platino. Algunos seguramente darán el nombre de dióxido de monoplatino. Sin embargo, en la segunda parte del nombre, el prefijo mono no es obligatorio, pero sí en la primera parte. Otro ejemplo. Este compuesto está formado por la combinación de yodo con oxígeno. Como yodo es un no metal, en la nomenclatura tradicional utilizaremos la palabra anhídrido. Y a simple vista nos damos cuenta que está trabajando con su valencia 1, porque el 2 de oxígeno se encuentra al otro lado después de haber intercambiado valencias. Con la valencia 1, yodo utiliza los prefijos hipo-oso, por lo tanto su nombre será anhídrido hipoyodoso. En la nomenclatura Stock, óxido de yodo, romanos 1.
Nomenclatura Yupac, monóxido de diyodo. Como ven, en la nomenclatura Yupac el prefijo mono es obligatorio en la primera parte. Ahora, si nos dan el nombre del compuesto, en este caso nos dice anhídrido carbónico, nos está hablando de un no metal combinado con el oxígeno. En este caso el no metal es carbono y oxígeno que tiene valencia -2. Carbónico nos habla de carbono con su valencia +4. Mentalmente entonces realizamos la operación. Si carbono es +4, oxígeno -2, ambos son números pares, la mitad de 4 será 2, la mitad de 2 será 1. Intercambiamos. El 2 de carbono que quedó simplificado se va a oxígeno y el 1 de oxígeno se irá a carbono, que no se anota. Sin embargo, si el nombre está en la nomenclatura stock, claramente nos damos cuenta que la valencia es 3, en este caso manganeso con oxígeno. Si manganeso tiene valencia 3 y oxígeno -2, no son números pares, intercambiamos directamente. 2 de oxígeno a manganeso y 3 de manganeso a oxígeno. En este ejemplo, pentaóxido de dinitrógeno. El nombre está en la nomenclatura Yupac. Esta es la nomenclatura más ordenada. Al decir pentaóxido nos dice que hay 5 oxígenos. Y cuando escuchamos dinitrógeno nos dice que hay 2 nitrógenos. Por lo tanto, la fórmula final será N2O5. Muchas gracias. Espero que hayan comprendido y ahora es hora de participar en la evaluación online. Gracias, que tengan un bonito día.